¿Ya? Ya. Maestra, buenas tardes. Compañeras, buenas tardes. En esta tarde vamos a hacer una pequeña presentación sobre el cuento que nos tocó. Mis compañeras Kelly, Leslie y Gaby y mi persona vamos a hacer un pequeño resumen sobre el cuento que hemos leído. Para ello le doy pase a mi compañera Gabriela, que va a empezar. Bueno, a mí me tocó hacer el inicio de la obra Paco Yunque del autor César Vallejo. La obra empieza así. Era un niño provinciano que vino de la sierra, traído por su mamá, de provincia, traído por su mamá, a la ciudad. El primer día de clases de Paco Yunque, su mamá le llevó al colegio y la dejó en la puerta, en el cual el niño se sintió muy asustadizo porque había muchos niños jugando, haciendo alboroto, el cual él nunca había visto eso en provincia. Cuando toca la campana, todos los niños pasan a su salón y él pasa al salón de primer grado, en el cual él seguía con miedo, pálido y no sabía dónde sentarse. Solo miraba alrededor, las paredes amarillas, las carpetas rechinando y los niños corriendo de lado a lado. Cuando ingresa el profesor, todos se sentaron en sus sitios, pero Paco Yunque no sabía dónde sentarse porque era un niño nuevo. En eso el profesor lo jala del brazo y lo sienta al lado de Paco Fariña, para el cual para Paco Yunque era desconocido el niño. Y Paco Fariña muy amablemente le quita su cuaderno para ponerle un lado y hacerle el habla. Y le dice, yo también me llamo Paco Fariña, seremos amigos y jugaremos. El profesor pregunta el nombre a cada uno y Paco Yunque dice su nombre muy bajito, Paco. Y el profesor le dice, nombre completo, apellido y nombre. Y Paco Yunque le dice, no, Paco Yunque le responde, me llamo Paco Yunque. En eso se escucha voces que vienen corriendo por el pasillo, es el niño Humberto Grieve, que era el hijo del patrón de la mamá de Paco Yunque. Era el hijo del alcalde del pueblo, del señor, se llamaba Dorian Grieve, ¿no? El profesor le dice al alumno que llegó tarde, a Humberto Grieve, ¿por qué llega tarde? Que sea la última vez. Y él, así muy tranquilo, le contesta, es que me quedé dormido, profesor. Todos le miran en silencio y el niño ingresa. Al ingresar, Humberto busca a Paco Yunque, ¿no? Busca a Paco Yunque, con la mirada busca a Paco Yunque, y lo encuentra y se lo lleva arrastrando a su sitio, el cual Paco Fariña avisa al profesor y el profesor seguía en clases. Se jalonean a Paco Yunque entre Paco Fariña y Humberto Grieve. Jalonean, el profesor deja la clase y dice, ¿qué pasa acá? Y luego el niño Humberto Grieve le contesta, me estoy llevando a Paco Yunque porque es mi muchacho. Hasta ahí le cuento el inicio y le pasa a mi compañera Kelly. Compañera, tu audio. Kelly, tu audio no se escucha. ¿Puedo seguir?
compañeras. Hoy me toca comentar la parte del nudo del cuento Paco Yunque. En primer lugar, debemos recordar que Paco era un niño humilde, muy aplicado, muy trabajador, que siempre se esfuerza a pesar de sus limitaciones. Pues bien, en esa parte de la historia el profesor les encarga un ejercicio, un trabajo importante, y Paco se realiza con mucha dedicación y empeño, ¿no? Sin embargo, después de terminarlo ocurre lo injusto, que es Humberto Grieve, que es un niño molestoso, niño engreído y abusivo, que arrebata la tarea de Paco Yunque y le presenta como si fuera él que había, como digo, presenta como si fuera suyo. De esta manera, el profesor, sin darse cuenta, lo felicita, lo que había sucedido realmente. Felicita a Humberto y lo premia, mientras que Paco queda en silencio, humillado, callado. Paco Yunque, como era callado, entonces, en consecuencia de este momento, se convierte en punto más doloroso y decisivo del relato porque podemos ver que porque no muestra con claridad, nos muestra que la claridad de desigualdad y la injusticia que sufre Paco Yunque. Por último, podemos ver que esa parte del cuento nos invita a reflexionar sobre cómo la injusticia puede marcar profundamente a la vida de un niño, ¿no? También, como nos recuerda que como en la sociedad debemos aprender a reconocer el verdadero esfuerzo y nos dejamos de llevar solo por la posición social o el poder de los algunos. Ahora le paso a mi compañera Leslie que diga su parte. Ya. Buenas tardes, profesora, buenas tardes, compañeras. A mí me tocó el desenlace, ¿no? El cuento termina, ¿no?, mostrando la injusticia social y la impotencia de Paco Yunque, ¿no?, quien a pesar de su esfuerzo es humillado y silenciado. Presenta la desigualdad entre los pobres y los ricos, y cómo la sociedad favorece a los poderosos sin reconocer el mérito de los humildes, ¿no? Al final del cuento, ¿no?, muestra la frustración de Paco Yunque, la humillación y el silencio forzado de Paco, ¿no?, simboliza la opresión sistemática que sufren hoy en día los sectores más vulnerables de la sociedad. Le doy pase a mi compañera. Bueno, maestra, les voy a hablar un poco sobre la reflexión de este cuento. Pues este cuento denuncia cómo los niños pobres, como Paco Yunque, son víctimas de una sociedad injusta, que favorece a los ricos incluso cuando estos se comportan mal. El autor nos quiere mostrar que desde pequeños los niños ya sufren efectos de la discriminación y del abuso de su poder. Eso sería una pequeña reflexión y enseguida también les voy a hacer un análisis literario del Paco Yunque. Los datos generales: el título Paco Yunque, autor César Vallejo, país Perú, año de la publicación en el año de 1951, género narrativo cuento, corriente literario, realismo social y literatura de denuncia. También como tema central hemos tenido lo que es la injusticia social y desigualdad de clases desde la infancia. Temas secundarios: abuso de poder, discriminación social y clasismo, inocencia
infantil frente a la corrupción del mundo adulto. También la intención de nuestro autor, de César Vallejo, es que busca denunciar la injusticia social y mostrar cómo esta se manifiesta desde la infancia, que los niños ya desde la infancia empiezan a pasar por la injusticia, por el abuso del poder de las personas. En este caso utiliza como metáfora sociedad en general, en que los pobres como Paco Yunque sufren humillaciones, mientras los ricos como Humberto son premiados aunque hagan daño. Y también el valor literario y mensajes finales, donde Paco Yunque es un cuento breve pero poderoso, con un alto contenido social y emocional. Eso sería sobre nuestro tema, sobre el cuento que hemos leído, y muchas gracias. Gracias. Gracias.